Siéntese, tenga la bondad. Vamos a la palabra de fe. Juan capítulo 8, verso número 3 en adelante. Entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en el adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. En la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Como le insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Sabe cómo se llama el tema? El amor hacia los perdidos, el amor hacia los pecadores. Y aquí en este caso vemos cómo quiénes eran los escribas y los fariseos, los doctores de la ley, los que estudiaban el Antiguo Testamento. Ellos eran gente muy preparada, pero espiritualmente no era nadie. Espiritualmente estaban completamente ciegos. Entonces, cuando vino la luz, ojo, el Salvador del mundo, no hay en él ningunas tinieblas. Él siempre nos reclama: mira de dónde te saqué. Mira, aún cuando la persona cae en pecado, mira de dónde has caído. Pero la enseñanza es que el Señor Jesús vino a salvar, a perdonar a los pecadores. ¿Cuántos alaban al que vive? ¿Quiénes eran los escribas? Eran unos tremendos hipócritas, unos fariseos de aquel infierno. Según la ley de Moisés, que era la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Y aquí vino la gracia, vino el perdón, vino la misericordia. Y si no, nosotros, como gentiles, no teníamos derecho a nada. Nosotros estábamos perdidos, con el diablo adentro. Pero el Señor no nos miró de esa manera. Te voy a salvar, te voy a perdonar, te voy a hacer un ciudadano del reino, te voy a hacer mi hijo, mi hija, y voy a hacer de ti una poderosa bendición. La primera pregunta: ¿nosotros merecíamos el perdón de pecados? Por eso, ojo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso Dios lo envió como el único mediador entre Dios y los hombres. Se llama Jesús de Nazaret. ¿Cuántos alaban al que vive? Por eso, el día del juicio, Dios te va a hacer una pregunta: ¿qué has hecho con la nueva criatura? ¿Usted ha permitido que Dios crucifique al hombre de pecado? ¿Usted ha permitido que Dios destruya al hombre de pecado? Hermanos, pongámosle atención a eso.
porque el que empezó la buena obra es poderoso para terminarla. Cuando usted le entregó su vida al Señor Jesús y fue y lo sacó de la maldición del pecado, existe una unidad entre el Rey de Reyes, Jesús de Nazaret, y usted. Eso es inolvidable. Eso lo lleva uno en el alma, lo lleva uno en el espíritu. Gracias a Jesús que solo tú me has podido sacar de la maldición del pecado. Por eso no hay reformatorios, no hay clínicas, no hay consejos que valgan. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A su nombre. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Tener esa experiencia personal. Usted no puede confiarle su vida cristiana a ningún ser humano. Usted lo que tiene que aprender es a estudiar la palabra de Dios. Cuando usted le confía su vida cristiana a una persona, te engaña, te destruye, te llena de herejías, de ilusiones. Pero cuando usted le abre su corazón a la palabra de Dios, ella es viva y eficaz. Estos escribas eran muy preparados en la letra, pero frente a los problemas, ellos no tenían ninguna respuesta. Otra vez. Entonces los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley de Moisés nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Y como ellos insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero de arrojar la piedra contra ella. ¿Había alguien ahí en santidad? ¿Los fariseos que la acusaron estaban bien o mal? ¿Libres de pecado o estaban endemoniados? Incline su rostro, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Y el hombre de pecado fue qué? Para no vivir más en qué. Porque todo lo contrario, hermanos. Imagínense, yo no me canso de pensar cómo sería la vida del endemoniado gadareno. Nadie lo podía dominar, nadie lo podía tener. Ese hombre, el que lo veía, como lo invitaba a tomarse un tinto, lo invitaba a la casa a una cena, era un espanto. Pero llegó a las manos de Jesús y quedó nuevecito. Se cumple la escritura: si alguno está en Cristo, si alguno está en Cristo, las cosas viejas y todas, oiga, pero esa maldición de volver atrás, esa maldición, eso le pasaba a uno
recién que vino del campo. Cuando uno vivía en el campo, usaba algunos muy escasos botas, pero la mayor parte tuvimos alpargatas. Yo no sé si ustedes alcanzaron a usar alpargatas, ¿sí? Y cuando empezaron a ponerse zapatos, ¿cómo les sentaba? En los pies. Usted llegaba al pueblo y decían, ¿cómo sería que hicieron un mito de eso? Llegaba la gente estrenando zapatos y le decía al marido, a la mujer, mija, no hay como mis zapatos viejos. Se quitaban los nuevos porque le tallaban y iba a buscar los zapatos viejos para ponérselos. ¿Ah? Y aquí en la vida cristiana las cosas viejas, todo es hecho, todo es hecho. Padre, 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 danos hoy un milagro sobrenatural, que siempre nos veamos en el espejo de la Biblia, el alma, el espíritu, la conciencia, que cada vez que tú nos hables, Padre, Señor Jesús, vamos a encontrar que necesitamos mucho más de ti. Vamos a encontrar que necesitamos amarte más. Necesitamos, Señor, entender mejor. Porque mire este caso. Por eso el diablo vuelve una carnicería. El uno acusa al uno, el otro al otro, el otro al otro, el otro al otro. Y resulta que el Señor vino fue a salvar a los pecadores. Según la ley de Moisés, esta mujer tenía que ser apedreada. Pero como todos estaban tan mal, que les dice, si alguno de vosotros está sin pecado, apedréenla. Y él salió y se puso a escribir, si alguno está sin pecado, tire la primera piedra. Cuando lo oyeron, cogieron la piedra a la mujer, se desaparecieron. Hermanos, mire, en el nombre de Jesús, que Dios quite toda venda, toda ceguera, toda maldición, porque Dios te puede llamar hoy, mañana, y qué cuentas vas a dar si usted mismo pisotea la sangre de Cristo por causa del pecado. Estamos lo mismo que en esa época. El que se sienta sin pecado, tire la primera piedra. Hermanos, el pecado es la maldición. Con eso trajo la muerte, la desgracia. Y la paga del pecado, ¿qué es? Sí, hermano. Que cuando Cristo venga, mire, aquí cogieron a esta mujer, los fariseos sorprendían en adulterio. ¿Usted sabe el día que el Señor viene? Hermanos, si usted tiene esa naturaleza espiritual, cuídela. Es el milagro más sublime de su vida, que Dios nos haya hecho una nueva criatura. Que Dios haya destruido en nuestras vidas el hombre de pecado. Aquí ninguno estaba en condiciones. Todos estaban infectados por el pecado. Entonces, ¿qué sucede? Si el Señor Jesús vino a salvar, a buscar a los pecadores, y nosotros estábamos en esa lista, pues dele gloria a Dios que Él fue y te sacó de esa maldición, fue y te libertó de esa maldición. Pero Él nos recomienda y dice, vete en paz y no peques más, para que no te venga cosa que
para que no te venga cosa para que no te venga cosa ojo, hermanos, el diablo siempre quiere contaminar esa nueva naturaleza que fue hecha para ver la gloria de Dios. Ahí donde usted está, incline su rostro. Señor, quita toda ceguera. Yo fui llamado para ver tu gloria. Yo fui escogido, Señor, como un heredero, como un hijo. Estaba peor que esta mujer que fue sorprendida en el adulterio, pero tu sangre preciosa me limpiaste de toda maldad. Me hiciste libre del juicio, de la condenación. Y por eso Dios no nos dio espíritu de temor, sino de poder. Porque cuando andábamos en el miedo, oiga, tremendo es. Tremendo es. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque usted en el pecado no tenía ese miedo que tiene ahora como cristiano. ¿Cuánta gente está llena de miedo? ¿Cuánta gente no puede tener nada? Absolutamente nada, ni una aguja. Porque el miedo de que se lo quiten. Si el diablo se lo dio, ese se lo quita. Pero si Dios te ha bendecido, ningún demonio se lo puede quitar. Que nos toca ser abnegados. Mejor, porque ¿para dónde vamos? Si usted no busca de Dios, ¿quién va a resolver tus problemas? Solo Dios. A su nombre. ¿Quién te puede bendecir? No, que hasta el diablo dice que el único que nos bendice es Papá Dios. ¿Cuántos alaban al que vive? Por eso, cuando usted comprenda lo impío, lo pagano, lo profano que era, y a Dios no le dio miedo meter la mano para sacarte, ese ejemplo lo lleva uno en el alma. Ese ejemplo lo llevo yo en mi corazón. Yo veo al pecador y le hablo de Cristo, porque el amor de Dios me ha enseñado. Si yo estaba en el pecado y Él me sacó de la maldición del pecado, ahora nos pone como ejemplo para que llevemos las buenas nuevas de salvación a todos los pecadores. Que sea uno el ejemplo, que sea uno la inspiración. Y de ahí es que buscamos de Dios: úngeme, capacítame, úsame, despiértame. Porque es un honor, hermano. Es un privilegio haber conocido la verdad que nos libró de toda maldición. Todos los decretos del diablo que habían contra su vida, el Señor Jesús los destruyó. Y Él dijo: este es mi Hijo amado. Imagínense, todos los planes, proyectos del diablo fueron destruidos a su nombre. El día de mi conversión, yo era muy alérgico. Cruzaba por lugares donde gente había enterrado esmeraldas, morrocotas, había hecho entierros. Y siempre que yo iba pasando, salían: oiga, muchacho,
Me decía una vez uno que era así de grande, no le veía los ojos. Yo enterré aquí un baúl de esmeraldas. Dijo, pregunte quién era yo en el pueblo. Yo nunca había oído nombrar a ese personaje. Cuando de pronto me fui a los ancianos del pueblo, oiga, ¿ustedes conocen un tal Chepe? Dijo, claro, ese era el más rico del pueblo. Uy, ese hombre tenía muchos tesoros. ¿Quién sabe dónde los dejaría enterrados? Y me escogió a mí para que los sacara. Luego, en otro sitio, habían como 5 entierros. Pero yo cuando conocí el Evangelio, el diablo, por eso le tengo yo odio, es contumaz y perverso. Cuando yo me estaba convirtiendo, le dice el diablo al Espíritu de Dios, deja que le entregue todos esos tesoros que yo tengo para él. Y el Señor Jesús dijo, tu dinero perezca. Usted no tiene suerte ni parte con este muchacho. Ahora es mío. Ahora yo lo escogí para mi gloria. Y cuando el Espíritu, mire, por eso, hermano, mantenga usted lleno del Espíritu Santo. Usted lleno del Espíritu Santo es una bendición. Dios le da palabra de sabiduría, Dios le da palabra de poder, Dios le da palabra de sanidad, Dios le da palabra de ciencia, Dios le da palabra de milagros, Dios le da palabra de prodigios, que se rompa toda maldición. Hemos sido llamados para administrar la gloria de Dios. Y cuando la misionera, llena de la gloria de Dios, Dios en ella, le dijo, tu dinero perezca. Y ahora mismo lo destruyo. La casa empezó a temblar. Eso se movía como un trapo. Y entonces uno entiende. Hermano, conságrate para que usted vea a ese papá tan grandioso que tienes. Para que Dios te abra los sentidos. Para que usted vea la gloria de Dios. Para que usted se regocije. Porque, hermanos, uno de impío, a mí me aconsejaron de impío que me metiera hasta los cementerios. Que allá, como la gente tenía creencias de las almas del purgatorio, y le decían las benditas almas. No, usted métase allá. Allá iba uno, se preparaba. Y el único que me asustó fue el que cuida el cementerio. Un día me fui a subir por la pared y se cayeron las tejas. Pero de todas maneras uno se metió porque tenía un rito de no sé cuántas noches. Ya se me olvidó todas esas marañas del diablo. Y el próximo viernes, porque ya que ser un viernes, el día del diablo, que son los martes y viernes que trabajan los brujos. Entonces estoy bajando, me pego un grito, oiga señor, ¿usted fue el que me rompió las tejas? Yo me pegué un susto el tremendo, oiga, porque apareció fue el que cuida al sepulturero. Pero el resto a mí nadie me habló. El único que me ha hablado al alma, a la conciencia, se llama Jesús de Nazaret. Es el único. El único que me habla a mi vida, a mi espíritu. Y siempre me dice, te bendeciré. Siempre me dice, te guardaré. Siempre me dice, te cuidaré. ¿Cuándo van a aprender a enamorarse del Rey de Reyes? ¿Cuándo van a poner su vida? Porque, hermano, mire, una mujer es un ejemplo. Los doctores, fariseos de ese tiempo, hipócritas, escribas y fariseos, la llevaron para que el Señor la condenara. Y Él vino, fue a perdonar. Él vino, fue a salvar.
¿Cuántos son testigos del poder de Dios? Y por eso yo pongo mi vida al servicio de Dios para salvar a los perdidos. Uno ya tiene en su corazón esa bendición. El enfermo, el endemoniado, el Señor Jesús lo libera. ¿Cuántos alaban al que vive? Pero a veces estamos llenos de demonios de juicio, de demonios de condenación. Yo recuerdo cuando existían el restaurante. Una vez se metió un loco y estaba una persona nueva. Se convirtió ese día. Entonces fue a degustar ahí de lo que vendían. Cuando se sienta y pide una sopa de arroz y estaba feliz, y llega ese loco y se la quita. ¿Ah? Tremendo eso. Hasta ahí paró la fiesta. Entonces, alguien reprendió al loco y le quitó la sopa. Y ve a hacer salir una juez del diablo ahí. Pero ese es el amor que tiene. Pues Señor, entréguele usted ese pedazo de carne. Ah, ¿cómo que se lo entregue a ese loco? A veces miramos la paz en los demás y no miramos la viga que uno tiene. Incline su rostro, hermano, porque eso no es correcto ante los ojos de Dios. Dios vino fue a salvar las almas. Que Dios usted sea un instrumento de bendición, para salvación, no para juicio. ¿Cuántos alaban al que vive? Señor, úsame. Señor, tómame. ¿Qué dijo el Señor Jesús enfrentado a semejante problema? Si alguno está sin pecado, coja la piedra. No hubo nadie. ¿Cómo será cuando el Señor Jesús venga por la iglesia? Que según las señales está muy cerca. Y por eso, mire, yo mismo estoy sorprendido de la manera que Dios me está usando a predicar el Evangelio. He entendido 100 veces más que antes. He visto la sabiduría de Dios y Dios tomándola a uno para su gloria, tomándola a uno para santificarlo, tomándola a uno para libertarlo, tomándolo a uno para su gloria. Oiga, y uno no siente sino alegría, gozo, paz. Sí, hermanos, es algo tan hermoso, es algo tan glorioso, que uno no se cambia por nada. Uno no se cambia por nada. Y he visto la gloria de Dios. He podido gozarme. Hermanos, ante la presencia de Dios, que se rompa toda maldición, todo conjuro. Permita que el Espíritu Santo te redarguya y tú le digas: papá Dios, cuando tú vengas, dice que viene por una iglesia gloriosa, por una iglesia sin mancha, por una iglesia sin contaminación ni arruga. Señor, yo quiero estar ahí en esa iglesia. Yo quiero ser partícipe. Y por eso te agradezco que hoy toque lo profundo de mi alma,
porque a lo mejor he criticado, he murmurado. Me pasó lo de estos fariseos hipócritas. Cogieron a la mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio. Señor, mire, esta mujer estaba ahí, allá la encontramos. Y según la ley de Moisés hay que apedrearla. Pero lo más grave, hermano, es que el Señor les pone semejante ejemplo. El que se sienta sin pecado, tire la primera piedra. ¿Cómo será cuando Cristo venga y estemos enredados? Haya pecado y usted está con un demonio de religiosidad que se va para el cielo. Hasta el diablo dice que se va para el cielo. Claro, ese es un mentiroso. Pero la realidad de la vida es que el Espíritu Santo hoy empieza a hacer una obra poderosa, a redarguirte. Usted, si el Señor Jesús viniera ya mismo, está dispuesto. No habla la bocota para condenarse. Piense mejor. Piense. Porque es que la obra de Dios es interminable. La obra de Dios nunca se acaba. Entre más uno busca de Dios, siente la necesidad de más santidad, más perfección, más conocimiento, más sabiduría y sobre todo que el Espíritu Santo nos dé testimonio a nuestro espíritu que somos los hijos de Dios. Entonces, si en este momento el Señor Jesús viniera, ¿qué pasaría con tu vida? ¿Qué pasaría, hermano? ¿Se quedaría o saldremos a recibir al Señor Jesús? Pero tenemos que Él nos impacte, que Él nos invada, que Él tome el control de tu cuerpo, de tu alma y de tu espíritu. Que usted sepa y tenga la certeza, la fe viva de que su vida está escondida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, entremos en oración y en ayuno. Usted no se imagina cómo Dios le destapa los oídos, cómo el Señor le echa colirio para que vea su gloria, cómo el Señor empieza a trabajar en su vida para que usted cada día dependa de la santidad de Dios. No a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre te damos la gloria. Señor, apodérate. Señor, toma el dominio. No es la hora de que Julanito diga ore. No. A mí no tiene necesidad nadie de decirme que ore, porque Dios me regaló el espíritu de oración. A mí nadie me dice, mire hermanos, póngale cuidado, póngale cuidado. Un día el diablo atacó a un pastor y lo mató. Entonces, habían quedado una cantidad de problemas. La esposa del pastor me llama y me dice, hermano, yo quiero que venga a la iglesia, porque la iglesia se destruyó. La iglesia se acabó. Y ella confiaba. Y me dice, usted es un hombre de oración. No como mi marido que se descuidó y el diablo lo mató. Y yo te digo lo mismo, no te descuides porque el diablo anda como león rugiente para hacerte daño. No nos podemos descuidar.
Y efectivamente yo fui a la iglesia. Pero hermanos, algo que nunca se me olvida es lo que esa mujer dijo: el diablo no se mete con ese hombre porque hay de mucho ayuno y de mucha oración. Hasta el diablo lo respeta a uno según la calidad de cristiano que usted sea. Ojo, donde usted permite que Dios toque lo más íntimo de su vida, lo más profundo de su corazón, que hermanos, así venga el diablo disfrazado con la persona más elegante, con la persona más rica. Sí, hermano, uno ha tenido unas pruebas delicadas empezando el ministerio. Aquí nomás, en el INEN tuvimos una campaña y una señora tuvo un accidente y se volvió pedazos. La tenían enyesada desde aquí hasta aquí, la llevaron a la campaña. Cuando de pronto cayó el poder de Dios sobre mí, pum, la levantó. Esa mujer empezó a gritar: quíteme en esto, Dios me tocó, la gloria de Dios descendió. Y qué lindo que usted sea ese cristiano. El fuego de Dios está sobre mí, la gloria de Dios está sobre mí, el poder de Dios está sobre mí. Entonces ella me clavó la mirada. En ese tiempo a mí no me importaba el dinero, nada, ni me interesa. Que Dios le bendice a uno, que uno abre la boca y ahí tiene. Claro, si es el dueño del mundo, ¿cómo no vamos a vivir muertos de hambre? No, nosotros no podemos morir como el gato que murió mirando para la carnicería. No, Dios nos bendice hasta que sobre y abunde. Hay que buscarle, hay que llegar donde está la voluntad de Dios. Cuando ella tenía una mansión ahí en el barrio Kennedy, entonces me clavó la mirada a los zapatos, porque le causó curiosidad de que la suela de los zapatos eran unos cartones. Bueno, yo me metía con mi Señor ayunos uno tras de otro y nunca me preocupé de eso. Entonces me invitó y me dice: oiga, yo no dudo, un carro me pasó por encima, está vuelta a pedazos y mire, ya estoy sana y yo sé que el poder de Dios cayó sobre usted y me agarró a mí, pero me preocupa verte sin zapatos. Le dije: señora, no se moleste, no se moleste. Yo he ido en contra de la ruina, de la miseria, de la desgracia. Le dije: señora, no, tranquila, no se moleste. Incliné mi rostro y dije: papá, toca un zapatero, número 42. Póngalo ya a que me haga esos zapatos ya. Bien, la señora fue al otro día a la campaña y al otro día llegó uno con unos zapatos de segunda, casi nuevos. Entonces yo dije: papá, yo te pedí unos zapatos nuevos. Entonces, al momentico apareció el otro: oiga, hermano Gómez, oiga, qué bendición. Uy, ¿qué pasó? Yo oí cuando usted gritaba: papá Dios, dígale a un zapatero 42, yo oí todo eso. Inmediatamente me puse a hacerlos, aquí los tiene. La señora se puso a llorar. Dijo: yo dudaba,
Yo no dudo de que estaba vuelta a pedazos. Dios me sanó, pero dije, esos evangélicos andan hasta descalzos. Hasta descalzos. Dije, no, señora, es que a veces uno se descuida. Sí, hay cosas que uno se descuida. Espero que tú entiendas. Y mire a ver dónde te has descuidado. Mire a ver si se arrepiente. Mire a ver, hermano, porque el Señor está a las puertas. Usted no puede seguir perdiendo esa bendición de gloria, esa bendición de poder, donde Dios quiere mostrar su gloria a través de la iglesia. Que cualquier persona diga, mire, esos cristianos son bendecidos. Mi tío, mi hermano, mi abuela era el loco de la familia, era el malo, era la oveja negra, y ahora mire, es un doctor, es una bendición. Allá desde que fue a esa iglesia, Dios lo ha bendecido, Dios lo ha prosperado. Ese es el evangelio. Y si no, preguntémosle al endemoniado gadareno cómo Dios lo cambió. ¿Habrá algo imposible para él? No hay nada imposible para él. Hermanos, preocúpate. Ten cuidado de ti mismo. Sí, hermano. Uno se da cuenta en las tremendas batallas que uno tiene. Un descuido y lo paga uno con lágrimas de sangre. Un descuido, amigablemente, un descuido. Y vea usted, hermanos, que tocó empezar de nuevo. Estamos empezando de nuevo. Por un descuido. Pero cada día que me despierto, estoy en Cristo. Y cada día veo, Señor, los responsables de todo esto tienen que rodar esas calaveras. Tú lo vas a cortar. Señor, es tu casa, pero vuelve ese celo. Vuelve ese espíritu de santidad. Vuelve ese espíritu de oración. Hoy entrego la 7ª semana. Hoy. De ayuno hasta el mediodía. Sí, hermano. Y estoy viendo ya la contundencia, el poder. Ese hombre de Dios, de poder, de autoridad. Donde veremos su gloria. Pero si no buscamos de Dios, ya estamos rescatando las bodegas, ya hasta la primera parte. Necesitamos solamente 3.000 semillas, que eso no es nada. Hablar yo de hace 20 años de 3.000 semillas, 3.000 millones, era hablar de 10 pesos. Sí, hermano. Me llamaba gente, pastor, tengo 4.000. Otro, tengo 5.000. Otro, tengo 100, 200, 500. Y las traían en un costal. Porque Dios le da la convicción, usted siembra y Dios te da el 100 por 1. El Espíritu Santo te da testimonio. Pero cuando estamos en la carne, usted se pone a la basura. Usted se pone como dice el Señor. He oído las palabras crueles que hablan contra mí, hablando del Señor. Sí, hermano. En Malaquías está. Dice, yo he escuchado esas palabras terribles cuando hay siembra. Porque Dios bendice al dador alegre. Y dice, los he escuchado. Esas palabras duras, esas blasfemias que dice el hombre en contra de la bendición.
Padre, danos sabiduría. Reprenderé también por vosotros al devorador. No destruirá el fruto de la vid, ni vuestra vida en el campo será estéril. Pero como usted está en el Espíritu, comienza a destruir demonios de ruina, enfermedad, maldición, porque el Espíritu de Dios te insta. Y vea la diferencia entre el justo y el malo. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijiste: ¿en qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho por lo demás servir a Dios. ¿Qué aprovecha? Que guardaremos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Decimos pues ahora: bienaventurados son los soberbios, los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová, habló cada uno a su compañero. Jehová escuchó, oyó, y fue escrito en la memoria delante de él, para que teman a Jehová y para que los que piensan en su nombre serán mi especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. En el día que yo actúe, los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis, discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no sirve. Vea usted, hermano, lo delicado. A veces se profieren palabras, tonterías. Si Dios es el dueño de todo, y si algo usted ha propuesto en su corazón, hágalo. Que es Dios el dador, que es Dios el que bendice, que es Dios el que colma de gloria, de poder. Y empezamos a ver gente nueva, cambiada, bendecida, prosperada. Llena de gloria y de poder. ¿Cuántos alaban al que vive? Pero al no haber un corazón contrito, humillado, pastor, voy a sembrar 10 semillas, 20. Y entra en ayuno y oración. Dios le puede dar 50, 100, porque esa es la experiencia. Por eso está todo esto. Un día un niño así, 3 añitos, vamos a sembrar. Y el niño levantaba la mano. Cuando de pronto ve a la mamá que le pegaba, 2 años que va a entender. Otra vez vamos a sembrar. Todo el mundo, vamos a cosechar. Dios nos dio una promesa: lo que se tragó la oruga, el saltón, el revoltón, yo lo voy a restituir. Los voy a bendecir hasta que sobre y abunde. Fuera la ruina, la maldición, el conjuro, el hechizo, el estancamiento, la ruina, se va en el nombre de Jesús. El niño dijo: voy a ver qué pasa aquí. ¿Cuántos van a sembrar aquí? Y el niño allá con la mano levantada. Y como la mamá vio que yo estaba aquí, no se imaginó. Le dije: el niño, ¿qué vas a sembrar? Una semilla. Bien. Eso fue un día domingo como hoy. El día martes viene el niño con la semilla. La mamá lo traía y el niño lleno de fe. Y que uno se da cuenta que tiene fe. El que no tiene fe, ese anda puente las ramas. Veo que un gallo tuerto en un basurero rebuscándose. Dice: pastor, aquí está.
Y la mujer se pone a llorar. Pastor, me avergüenzo. ¿Y qué pasó? Yo me di cuenta que tú le pegaste al niño. Yo eso me di cuenta. Eso nunca se me va a olvidar. Y se puso a llorar. Dijo, llegó mi hermano, pero con un afán. ¿Dónde está el niño? Y salió él. Aquí estoy. Dijo, mi hijo, Dios me puso en el corazón, date 2 millones. Aquí los tiene. Y el chinito lo recibió y dijo, uno para ti y otro para mí. Un niño de 2 años. ¿Será que Dios tiene que rogarnos? ¿Será que habla algo imposible? Mire, hermanos, qué día yo le decía a los obreros, esto es un ministerio de fe. Sí, hermano. A mí me da risa y todavía miro. Después de contar miles, contando monedas otra vez. Domingos de 10 millones, 12, para lo que es la magnitud de la iglesia, no solo servicios, pero Jehová nunca nos ha faltado. Jehová nunca nos ha fallado. Nunca, nunca, nunca. Pasamos la pandemia. Hemos resistido al diablo. Yo confieso que algo grande nos espera. Algo grande nos espera. Pero tiene que uno estar en la zona de candela. Tiene que estar uno metido. ¿Qué tal, hermano, donde yo le hubiera hecho caso al diablo? Hermanos, es que estuvo tremendo. Estuvo tremendo. La alcaldesa dijo, voy a sellarle de la iglesia a ese loco, que no me obedece, que no se somete. Y yo soy, ¿no? Me puse a esperar en la puerta y dije, tan pronto venga le echo fuera al diablo. Algo tiene que pasar. Hermano, es que usted tiene que comprobar que tiene un Dios vivo, que Dios le dé entendimiento. ¿Cuántos alaban al que vive? Inclinen su rostro. Vamos a destruir la ruina. Vamos a destruir la miseria. Vamos a destruirla. Yo te quiero ver, hermano, con un carro último modelo. ¿Y será que para Dios le queda difícil darle la bendición? Quiero verte en la mejor casa. Sí, hermano. Eso es una experiencia que uno ha tenido. Una vez Dios me prometió darme un carro. Yo salía a hacer los programas. A veces me tocaba irme a pie. A veces me tocaba salir corriendo, trotando. Porque no había taxi, no había nada. Y las vías eran pero llenas de carros. Y para ir a la emisora se pasaba el tiempo, me tocaba a la carrera. Varias veces me paró la policía. Oiga, ¿para dónde va usted?